Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Granada Sostenible. Estamos en el día de hoy en el Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema Tierra, también Centro Andaluz de Medio Ambiente. Hoy nos acompaña Lucas Salado, que es el director del instituto y catedrático del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Granada. Lucas, muchísimas gracias por Hola, buenos abrirnos las días. puertas del instituto y por concedernos esta entrevista. Lo primero que me gustaría preguntarte, ya se está convirtiendo en algo pues, cotidiano, ¿no? En el tipo de entrevista que hacemos, siempre me gusta empezar preguntando al invitado por qué ha decidido aceptar nuestra propuesta de entrevista en un proyecto como Granada Sostenible, que todavía no es muy conocido, pero que sí que se sabe más o menos los temas que tratamos de sostenibilidad, economía circular, desarrollo sostenible, etc. ¿Por qué, en tu caso, has decidido aceptar esta propuesta? Bueno, básicamente cuando tuvimos ocasión de hablar, de conocernos en realidad, y me planteaste la idea, creo que el proyecto es un proyecto interesante. Nuestro trabajo aquí en el instituto evidentemente conecta mucho con todo el problema de la sostenibilidad, no solo a nivel de la ciudad, no solo a nivel de Granada, sino a nivel, digamos, andaluz, y en nuestra contribución un poco más a otra escala a redes internacionales, pues a la, digamos, sostenibilidad global. Luego entonces me parecía que es lo que hacemos y bueno, si dais publicidad a lo que hacemos, es bueno que la gente conozca lo que tiene aquí en casa y que está contribuyendo a problemas que a lo mejor le preocupan mucho, ¿no? Genial. Esa es la idea, ese es el objetivo, como bien sabéis, en Granada Sostenible. Y si te parece bien, esta entrevista la vamos a desglosar en diferentes apartados. Un apartado inicial en el que nos gusta conocer un poquito la historia, ¿no? de la persona a la que estamos entrevistando, sobre todo su entorno pues, más familiar, ¿no? más humano. Luego pasarnos a su entorno un poco más profesional, en qué está trabajando, a qué se dedica, cómo ha llegado ahí. Y por último, centrarnos en el bloque importante, el bloque de la sostenibilidad, de la economía circular, del desarrollo sostenible, de todo lo que se hace en su trabajo y relacionado con su trabajo para mejorar la sostenibilidad en Granada. Así que si te parece y Vale. estás de acuerdo, comenzamos en ese orden. Y la primera pregunta que yo tengo por aquí es si eres granadino de nacimiento o no eres granadino de Soy nacimiento. granadino de adopción porque estoy aquí prácticamente desde los 15 años, o sea, me vine aquí a hacer COU. Yo nací en Jódar, en la provincia de Jaén. Estudié allí prácticamente todo el bachiller y me vine aquí a hacer COU en el Padre Manjón. Y entonces ya empecé todo lo que fue el desarrollo de la carrera, acabé, digamos, orientándome a empezar a hacer investigación en la universidad, conseguí una beca de formación del personal investigador de aquella época, ahora se llaman FPU porque son las digamos, las generales a las que hay que competir en plan nacional. Y bueno, después de acabar la tesis, durante un periodo, estuve en Almería trabajando en la Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola, que se abrió allí prácticamente en el año 87. Y bueno, finalmente, en torno al 91, en el curso 91-92, volví ya a Granada, a la Facultad de Ciencias, y desde entonces pues ya he estado desarrollando toda mi actividad en Granada, en la Universidad de Granada. Anteriormente, digo, en Almería fue también en la Universidad de Granada, pero fue un periodo corto. ¿En qué momento descubriste el mundo de la física y todo eso que te parecía interesante para luego más tarde desarrollar tus estudios de manera específica en ese campo? Bueno, en ese sentido, a mí siempre me llamó la atención la física y la química. No en vano, en casa teníamos a mi padre, que era profesor de física y química en instituto, y bueno, pues de alguna manera tal vez tenía ese, digamos, motivación próxima bueno, curioseé con cosas de la química al principio también, pero finalmente a la hora de decirme con el tema de la carrera, no sé si también después de hablar con él, pues me orienté más bien hacia la física. O sea, fue un tema, pues, digamos, de
trayectoria de lo que me había ido gustando cuando estaba estudiando en el bachiller, ¿no? ¿Tienes más hermanos o más hermanas? Sí, sí, sí. Tengo una hermana que también es física y luego tengo 2 hermanos médicos y un hermano farmacéutico. Es decir, que Está un todo poco... muy en el ámbito de ciencia, pero con diferentes orientaciones. Es curioso que tenga una hermana que también ha elegido la física. ¿También Sí, crees sí. que por culpa de tu padre, no? No sé hasta qué punto puedo ser esa influencia, pero bueno, el caso es que, de hecho, ella trabaja en la Universidad de Málaga y durante algún tiempo hemos colaborado, hemos trabajado en algunos trabajos conjuntamente, ¿no? O sea que, ¿Tu padre qué tal profesor de física y química era? pues no lo sé, digamos en la Universidad de Granada hay bastantes alumnos suyos, o sea, el actual vicerrector de investigación, Enrique Herrera, fue alumno suyo, por ejemplo. ¿Dónde daba clase tu padre? Él estuvo, básicamente estuvo prácticamente todo el tiempo en el Instituto de Jodar, aunque durante un tiempo también estuvo en la Carolina. ¿Y no le has preguntado si era buen profesor o te ha llegado por oído de tercero si Bueno, era regulero, si era bueno, la, si... la opinión de, no solo de, por ejemplo, ya digo, de Enrique, sino de compañeros míos de curso, pues, digamos, imponía, ¿no? O sea que, por un lado, era bastante exigente, pero era bastante cercano a la gente. Hay, digamos, a compañeros incluso de promoción que, bueno, pues yo recuerdo que tenían una buena conexión con él y algunos, de hecho, a mí me consta que posiblemente un poco con el ánimo que les dio se orientaron, no necesariamente a carreras de ciencias, pero a, bueno, intentar, en aquella época no era tan frecuente salir a estudiar fuera, entonces animó a alguna gente a que realmente presionaran para poder hacer algún estudio y bueno, pues ahí yo creo que hubo buena siembra. Yo cuando encuentro a la gente me hablan bien siempre de él, o sea, sí esa es la pregunta. Sí, sí, eso es muy positivo. ¿El ambiente en casa se hablaba de física y de química todo el rato o tú tenías también otros intereses, te gustaban otras cosas, tenías otro objetivo? Hombre, había otras cosas, había muchas cosas, o sea que no estaba polarizado, ¿no? El tema, es decir, ahora mismo quiero decirte que sí se me ocurrió cuando estaba en los últimos cursos de bachillerato buscar un hueco en la casa y allí con un quimicefa y unas cuantas cosas más montar allí una especie de laboratorio de química, pero no era el único tema, es decir que ahí teníamos sobre todo a nivel de vivir en un pueblo, había una buena relación con mucha gente y estábamos mucho tiempo en la calle, o sea que no era exclusivamente estar encerrado con la física y la química en absoluto. Si no había hubieras... muchas actividades y mucho entretenimiento, llegaban por supuesto las vacaciones y se organizaban fiestas, excursiones, o sea que... Si no hubieras elegido el camino universitario de la física, ¿qué otro camino habrías elegido? No lo sé, sinceramente, porque como he comentado, en la familia había cierta tradición con el sector sanitario y la medicina, pero a mí siempre la parte de medicina no me tiró tanto. Más que todo por, no sé, un poco de aprensión ante algunas cosas, pero vamos, no se me ocurre ahora mismo, o sea, no veo otra realidad paralela en la que no estuviera involucrado en la física, ¿no? Pero en el momento en el que tomaste la decisión, ¿lo tenías claro? ¿Tenías claro que era eso lo que querías estudiar? No, en ese momento, vamos, yo no sé cuál es la experiencia de otros estudiantes, pero normalmente justo cuando va a tomar la decisión surgen muchas dudas. En algún momento, por ejemplo, se me ocurrió que por qué no hacer periodismo, pero bueno, fue un flash fugaz, ¿no? O sea que... Luego, curiosamente, uno de mis hijos durante un tiempo decía que él quería ser periodista deportivo. Al final hizo la ADE, pero bueno, tuve un poco mis dudas. Tal vez luego ya, entre, por ejemplo, elegir física o química, no sé por qué, la cosa estaba muy clara, o era física o no había otra opción, ¿no? Y luego, dentro de tu familia, tus hijos, ¿alguno está siguiendo tus pasos, ha seguido tus pasos? No, curiosamente, bueno, tengo un hijo que es ingeniero de telecomunicaciones y trabaja en Madrid.
este otro que comentaba, que es el pequeño que hizo la ADE, y la niña, que está entre los dos, pues ella hizo biología, o sea que no. La niña cuando era pequeña decía que le gustaba, porque en aquella época oía que yo estaba trabajando con cosas de las nubes y la radiación y tal, que le gustaban las nubes, pero bueno, finalmente se optó por la biología, o sea que... Ujú. Nos vamos acercando ya a esa parte de Lucas Salado, pues más profesional, ¿no? Abandonamos el apartado ya pues más familiar, más de toda esa carrera universitaria, que, por cierto, ¿dónde estudiaste la carrera universitaria? ¿Aquí en la Universidad de Sí, Granada? en aquella época no había Erasmus ni había otro tipo de movilidades y fue aquí en Granada todo el tiempo. Ujú. Terminas tus estudios universitarios aquí en la universidad y una pregunta que siempre suele ser importante para ver más o menos, hacerse una idea de cómo era tu ambiente de estudio y tu ambiente de trabajo. ¿Estuviste trabajando a la par que estudiando o pudiste concentrarte en tus No, estudios y tu situación te permitía yo solamente en mi estudiar? caso tuve la suerte de poder centrarme en los estudios y no tuve que estar, digamos, financiándome trabajando en paralelo. Ujú. Entiendo que eras buen estudiante, que te gustaba estudiar, que conseguiste buenas calificaciones, Mm, ¿o no? yo venía de una trayectoria muy buena en el instituto y en el Padre Manjón, pues muy buena también, pero en la universidad pues fue un golpe, ¿no? Un cambio importante y hubo en algunos momentos zozobra, pero bueno, al final salí y empecé en el 75, acabé en el 81, o sea, bien. Y las calificaciones, pues bueno, digamos que me quedé en el rango de notable. La carrera de física especialmente es dura y bueno, pues yo creo que no salió mal, no salió mal. Cuando termina la carrera, justo al terminar ya empiezas a trabajar o qué pasó justo después? Bueno, intenté empezar un poco dos cosas. Una, no lo tenía muy claro cuando acabé la especialidad de fundamental, entonces intenté empezar con la especialidad de electrónica, pero por aquella época surgió la posibilidad de empezar a hacer una tesina, sería algo más que los TFM de ahora, un poquito más extenso, y entonces empecé un poco con ese tema y empecé a trabajar con uno de los profesores de los que conocí en los últimos años, Juan Ignacio Jiménez, y empecé a hacer ese trabajo trabajando con temas de radiación atmosférica, con lo que tiene que ver con los gases de efecto invernadero. Estaba más orientado a la propia radiación en general, en todo el rango que se trabaja sin especificar el efecto de ningún gas de efecto invernadero concreto. Y de hecho luego continué por ahí haciendo la tesis, pero vamos que en principio en unos meses, digamos, me dediqué primero a la especialidad de electrónica y luego ya pasé a trabajar con la tesina. De por medio, claro, en aquella época había que hacer el servicio militar y estuve un poco también con ese tipo de tareas, ¿no? Complementariamente, ¿no? Tanto el Sí, servicio militar como la tesis. sí, porque digamos hice lo que se llamaba la IMEC y entonces, claro, empecé el tema de la tesina más que la tesis cuando estaba en una de las fases del servicio militar, porque eran en varias etapas y alguna de estas me cogió ya bien acabada la carrera. Qué interesante. ¿Por qué ese tema en la tesina? ¿Por qué la radiación Bueno, pues digamos que este profesor fue el que introdujo un poco más a nivel de la Universidad de Granada de investigación en temas atmosféricos. Él trabaja sobre todo en temas de radiación solar y bueno, a mí me planteó el trabajar con la parte que tiene que ver con las emisiones en infrarrojo de la superficie, pero también de la propia atmósfera, del CO2, de las nubes, de otros gases de efecto invernadero también. Y entonces, digamos que fue el tema que, digamos, él propuso. A mí me pareció interesante porque en aquel momento, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con posibilidad de recurrir a recursos energéticos renovables era interesante. La parte de radiación solar, todo el mundo conoce las aplicaciones que hay. En el tema de la radiación que yo estudié, por ejemplo, es clave para estudiar métodos de refrigeración natural de edificios, por ejemplo.
Y entonces, bueno, digamos que ahí me entró la curiosidad y me entró un poco también el gusanillo de decir, bueno, vamos a trabajar en este tema que parece que puede ser relevante, ¿no? Me hago una idea de esa curiosidad porque, claro, en ese momento, en esa época, pues no había tantos paneles solares fotovoltaicos No. como hay a día de hoy, ni hay todos estos avances tecnológicos que tenemos hoy en día centrados en ese tema, ¿verdad? No, de hecho en aquella época se trabajaba más con el concepto de las centrales de concentración y de hecho algunas de las cuestiones que tuve ocasión de aprender por aquella época fue con la ocasión de participar en cursos que se organizaban en la Central Solar de Tabernas, que tiene un carácter muy experimental, y entonces mantuvimos luego un contacto incluso durante un tiempo bastante activo con ellos, ¿no? ¿Se hablaba en esa época ya de cambio climático o ese tema todavía no había salido? Yo creo que en aquella época emergía más un poco la necesidad de crisis energética, recurrir a un modo de conseguir la energía que fuera menos dependiente de combustibles fósiles, pero también de estar menos sometido a problemas geoestratégicos de la fuente de estos recursos. Yo creo que el tema sí que había, si quieres, una componente de ahorro energético, de eficiencia, pero yo intuyo que en aquella época tenía más énfasis un poco el tema de lograr una cierta independencia del petróleo, buscar otro tipo de fuentes, la parte de contaminación, pero no tanto el cambio climático puro y duro. ¿Tú sabías ya, o más o menos entre tus compañeros, se sabía que esos combustibles procedentes del petróleo eran contaminantes y eran perjudiciales para la salud humana, o todavía no se había investigado mucho sobre el tema? Partimos de la base de nuevo de que mi formación es de físico, con lo cual, digamos, la parte de cómo las sustancias pueden ser más o menos perjudiciales, conecta un poco, si quieres, más con aspectos de química y de salud. El tema, si quieres, más próximo a este impacto podía estar en el hecho de que esa radiación que yo estudiaba, en cierto modo, estaba controlada por digamos, la concentración de CO2, también por las nubes y el vapor de agua, y lo que sí que estaba claro que en aquella época estaban ya siguiendo las curvas de evolución creciente de la concentración de CO2 en la atmósfera, con lo cual más el tema de efecto, si quieres, sobre los gases, o sea, concentración de gases de efecto invernadero y efecto entonces de calentamiento, más bien que los aspectos, si quieres, sobre contaminación, impacto sobre la salud de las emisiones, etcétera, ¿no? Me gustaría... Desde mi punto de vista, Sí, sí, o sea, por supuesto. desde mi conocimiento, de mi aproximación al problema. Dada la situación actual en la que a día de hoy pues, van surgiendo muchas asociaciones, movimientos estudiantiles, empresas especializadas ya en todos estos temas, ¿no? Para buscar soluciones, calcular la huella de carbono, ayudar a instituciones y empresas con todos estos temas. Hoy en día hay un montón de empresas, de entidades, de asociaciones que están trabajando en ello. Pero claro, en ese momento temporal del que estamos hablando, no se estaba trabajando prácticamente, nadie se preocupaba, ¿no? de si hay gases de efecto invernadero o no. Me estabas contando que donde estaba puesto el foco era en esa generación de energía que fuese rentable. Pero yo te hablo desde el punto de vista que yo me aproximo un poco a estos tipos de problemas en aquella época. Vale. Lo cual no quiere decir que no hubiera gente trabajando en esos otros temas con otro tipo de orientación. O sea, todo el tema o todo lo que tiene que ver con los aspectos de contaminantes, del impacto de estos contaminantes, por ejemplo, en la salud, tiene una larga trayectoria. Es decir, yo recuerdo que en algunas presentaciones, cuando hacíamos, por ejemplo, divulgación acerca de la relevancia de la calidad del aire, del deterioro de la calidad del aire, hay ejemplos que son, digamos, históricos, hablando de textos romanos y textos árabes, hablando de cuál era la pestilencia, que era una manera, en cierto modo, de medir algún tipo de contaminación, con lo que hoy llamamos compuestos orgánicos volátiles, por ejemplo, que ya se daba en determinadas, digamos, ciudades con un tamaño determinado hace prácticamente 2000 años. Es decir,
el tema, desde diferentes ópticas, seguro que estaba habiendo ya gente que lo estaba abordando. Lo que pasa es que ya te digo que mi aproximación a la cuestión fue desde un punto de vista de la física, física atmosférica, radiación, buscando un poco una manera de completar los estudios de radiación solar con ese otro término que sería la radiación atmosférica, que tiene que ver con emisiones en el infrarrojo muy relacionadas, como he dicho, con sistemas que pueden ser fundamentales para producir refrigeración natural de edificios o de estructuras. Y entonces era mi aproximación. Poco a poco, lógicamente, yo iba descubriendo cosas nuevas, pero en paralelo había ya, seguro, vamos, yo diría 100%, grupos, gente trabajando en diferentes regiones del mundo y en la propia Universidad de Granada, seguramente, en temas más conectados, por ejemplo, con el tema, si quieres, de química atmosférica e impacto sobre la calidad del aire. Te lo comentaba porque me da la sensación de que todo tiene su proceso en esta vida, de que primero hace falta un tiempo de investigación, de análisis, de comprobar, de que identificar realmente que hay un problema, luego se va hablando, la sociedad le da por aquí una vuelta, otra por allí, hasta que ya van pasando los años, se verifica si es un problema importante o no, luego siguen pasando los años, se destinan recursos, se destinan esfuerzos en grupos de trabajo para diseñar soluciones, hasta que ya luego se van poniendo esas soluciones ya en práctica y no es inmediato a lo que me refiero, sino sí, que... bueno, pero eso digamos, incluso habiendo en un momento dado un impulso de ciertas instituciones de estudiar un problema porque se, digamos, ve desde el punto de vista de los expertos que puede haber un problema, ese proceso que tú dices está ahí y es complejo. Por ejemplo, todo el tema de la percepción del cambio climático, pues se empiezan a hacer trabajos, hay los primeros informes del IPCC, hay, digamos, una percepción social muy distinta, hay gente que responde con mucha sensibilidad desde el principio del problema, otra gente que pone en duda, o sea, bueno, pues son actitudes, si quieren, muy razonables. Lo que pasa es que, bueno, luego, como tú estás diciendo, las cosas evolucionan porque el mayor nivel de profundización permite, digamos, presentar resultados más contundentes, más demostrados, más justificables, más soportados por la evidencia científica, es experimental o la de modelos de simulación. Y luego también hay un momento en el cual algunas veces pues nos coge un poco el toro, es decir, que no es ya el que profundicemos en la situación que hay, sino que la situación realmente presenta una evolución y ahora mismo, por ejemplo, pues nos empieza a preocupar más los cambios extremos en las condiciones meteorológicas que tienen que ver justamente con ciertos cambios que están produciéndose en la esfera del clima. Entonces, digamos, todo interviene a que la percepción cambie. Es decir, incluso aunque no hubiera realmente cambios sustanciales, el profundizar en el conocimiento permitirá plantear, entender las cosas de otra manera. Si quieres seguimos avanzando, estábamos hablando pues de tu etapa final de investigación, de esa tesina centrada en la radiación. ¿Estuviste a continuación trabajando, dando clases en la universidad o ya te incorporaste directamente a alguna entidad? ¿O no, cómo fue? Bueno, mi carrera ha sido tal vez muy centrada en la universidad porque cuando consigo la financiación para esta beca para hacer la tesis, desarrollo la tesis, finalizo la tesis aquí en la Universidad de Granada. Bueno, como en todos los sitios y en todas, digamos, las circunstancias de la vida hay momentos o ciclos y en aquel momento, bueno, pues la universidad aquí en Granada tenía un cierto, o por lo menos en mi departamento, un cierto nivel de colapso, pero se abren centros nuevos en otros sitios. Entonces yo tuve la posibilidad de iniciar, digamos, la docencia de la física primero y luego de otra asignatura más específica que era la termotecnia en Ingeniería Técnica Agrícola que se inició en Almería por aquella época. En el año 87 fue cuando ya, una vez completada la tesis y tal, pues me voy para allá.
Y intenté seguir trabajando con los temas de radiación que había trabajado en la tesis, intentar hacer publicaciones que en aquella época pues no se hacían con tanta facilidad, con tanta frecuencia, pero bueno, ya empezaba a ser un tema que era importante para poder, digamos, hacer un recorrido de carrera científica y carrera universitaria. Y bueno, pues básicamente, digo, universidad, aunque en principio me fui en aquella época era todavía el Colegio Universitario de Almería. Justo cuando me vuelvo, en el 91, es cuando aquello se transforma en la Universidad de Almería, pero mi vinculación ha sido siempre universidad y en concreto Universidad de Granada, ¿no? Uh-huh. Vuelves de Almería y empiezas a trabajar en la Universidad de Granada. De Granada empiezo un poco ya con mi docencia más orientada en aquella época era licenciatura, no grado, de física, en la asignatura de primer curso, pero también colaboro en asignaturas de física de la atmósfera que en aquella época se daban en lo que era el equivalente a un quinto curso. Y bueno, pues en el transcurso del tiempo han cambiado los planes de estudio, han ido cambiando las cosas y mi docencia ha ido moviéndose entre docencia en lo que sería ahora ya el grado de física, donde actualmente lo que imparto es física de la atmósfera, y durante un tiempo también estuve con los estudios de ciencias ambientales. En cierto modo fui uno de los profesores que inició los estudios de ciencias ambientales, implicado en asignaturas, primero con, digamos, la física básica y luego más bien con una asignatura también muy conectada con lo que finalmente hago también en ciencia, que es la de meteorología y climatología, porque tenía esas dos componentes. Actualmente, por ejemplo, en esta de física de la atmósfera que he mencionado, es puramente aspectos atmosféricos, puramente aspectos conectados más con la meteorología, pero en esa otra asignatura durante un tiempo estuve implicado también con los temas de clima. Y bueno, pues básicamente he tenido la suerte de estar un poco en ese ámbito en el que estaba muy próximo a mi docencia, a lo que luego he ido haciendo y he seguido haciendo en investigación. ¿Te gusta ser profesor en la universidad? Pues en realidad el tema de profesor es muy enriquecedor porque te ayuda un poco al reto de intentar explicar y comunicar a gente que además ya tiene una edad para cuestionar las cosas, información que puede ser muy útil para formarlos como personas, pero también por supuesto como profesionales, y entonces tiene ese componente atractivo, es decir, el transmitir conocimiento, transmitir información es algo que es atractivo. En el aula, a nivel de estas enseñanzas de grado, por ejemplo, pero luego también cuando en el transcurso del tiempo ya no era yo el que era dirigido o supervisado por alguien en cuanto a la investigación que hacía, sino que empecé a supervisar tesis y a supervisar a estudiantes e incluso a postdoctorales, pues de nuevo es una ocasión importante en la que, en ese caso a lo mejor de una manera mucho más próxima, mucho más cercana, digamos con una interacción entre dos personas posiblemente, o con mucho un pequeño grupo, pues es una ocasión de compartir, de encontrar soluciones a problemas, escuchar, ahí digamos, la interacción es más en las dos líneas que por ejemplo en un aula. En un aula a lo mejor la cuestión es más del profesor al alumno. El alumno también, yo no sé si son los años, en los últimos años noto que los alumnos son más interactivos y surgen discusiones interesantes en el transcurso de la clase. Como yo digo, bueno, esto implica que nos desviamos, nos retrasamos de lo programado, pero lo importante es que bueno, están surgiendo cuestiones que me permiten percibir hasta qué punto impacta lo que os digo y realmente no cae, digamos, no permea, digamos, en vosotros y no escurre, no se cae al suelo directamente, ¿no? Yo creo que eso es, he hablado ya con algunos profesores universitarios, otros institutos, maestros de colegios también, la gran mayoría coincide en que lo que realmente le seduce, le apasiona y le motiva de su trabajo es la posibilidad de transmitir ese conocimiento, de hacer reflexionar a otras personas y de llegar a otras interrogantes e incluso a otras soluciones
que esa persona que estaba transmitiendo esos conocimientos no se planteaba, pero que gracias a sus alumnos se empiezan a plantear, se empiezan a debatir y se llegan a un aprendizaje un poco más profundo, ¿no? Eso es lo que mucha gente coincide. Uno de los profesores con los que he tenido ocasión de hablar, Pedro Barrilao, profesor en la Facultad de Empresariales, hace hincapié en que cuando él ve en sus clases que a sus alumnos les brillan los ojos, dice que es un síntoma inequívoco de que hay interés, de que hay motivación, de que hay ilusión por lo que se está hablando en clase. ¿Coincides con Pedro? Sí, sí, en ese sentido es claro, cuando ante una afirmación, un desarrollo o una explicación que estás dando, surge una pregunta en la que, digamos, hay un cuestionamiento o un interés en profundizar, eso está indicando que esas personas están intentando captar de verdad lo que transmiten, no solamente escuchar como el que oye llover, buscando un símil muy de estos días, sino que está intentando ver lo que es capaz de aprender, de coger y de utilizar para su vida. Entonces, a mí me produce, o sea, salgo de esas clases bastante satisfecho porque me da la sensación de que realmente he llegado a ello. O sea, yo creo que eso es clave. En la anterior entrevista con Domingo Alcaraz le preguntaba que si durante toda su etapa docente le había preguntado a sus alumnos cuáles eran los temas o las problemáticas que realmente les preocupaba. ¿Tú has tenido ocasión de preguntarle a tus alumnos cuáles son los problemas que les preocupan, cuáles son los temas que realmente les interesan en relación con todo lo que estamos hablando en la sociedad? Bueno, sí, entiendo que lógicamente en el aula tengo que orientarlo a la asignatura que en cada caso corresponde. Entonces, en este sentido, en, digamos, cada tema sí que procuro que transmitan qué es lo que les llama la atención. A lo mejor por la, digamos, novedad del tema en su, digamos, línea de formación, pues a lo mejor en una primera etapa no surgen cuestiones, no surgen, por así decirlo, no hay una especie de interés preconcebido, sino que surge al hilo de ir, no sé, desmarañando la información y mostrando, mira, pues este tema tiene que ver con esta cuestión. Es decir, el que, no sé, por ejemplo, en la asignatura esta de meteorología y climatología, tal vez porque era un reto, porque los estudiantes de ciencias ambientales, pues lo que suena a física, pues no les atrae tanto. Entonces, pues por ejemplo, explicar algunas cuestiones relativas o motivar que es interesante conocer aspectos de una cosa que suena un poco así como rimbombante, la termodinámica de la atmósfera, es decir, conocer cómo es la variación de temperatura y en concreto en la vertical, tiene impacto, tiene relevancia porque es lo que puede servirte para tener una idea de si no sé, el vapor de agua que está evaporándose de superficies que tiene disponible o la contaminación que está emitiéndose por diferentes fuentes se mueve en sentido ascendente y puede alejarse de la superficie o queda atrapada en la superficie, es relevante. Entonces, ese tipo de información a lo mejor les resulta nuevo, pero una vez que entra un poco en ese tema, ya desencadena un poco temas de curiosidad, temas de decir, bueno, pues preguntas que ya se hace y entonces a lo mejor ya en un momento dado orienta sus cuestiones a intentar satisfacer esa curiosidad que le ha despertado, ¿no? Exacto, ahí está la clave para querer seguir ese camino, para seguir buscando respuestas a esas curiosidades, a esos retos. Creo que ahí está la clave. ¿En qué momento empieza tu vínculo con el instituto, con el ISTA? Bueno, pues el instituto es de reciente creación. Primero empezó como Centro Andaluz de Medio Ambiente. En aquella época lo dirigía Pascual Rivas, anterior rector de la universidad, y bueno, intentó montar un instituto en torno a temas de medio ambiente en el que bueno, nosotros hablamos con él en alguna ocasión y le planteamos el interés de que estuvieran los aspectos atmosféricos, ¿no? En aquella época bueno, pues
Se montó el instituto con muy poco personal, pero bueno, nosotros vimos una ocasión interesante en tener la ocasión de participar en una aventura y tener también una ubicación donde poder ir instalando equipamiento que empezaba a ser un poco complejo instalar o mantener instalado en la Facultad de Ciencias. Entonces, en aquella época básicamente nuestro trabajo era más que todo orientado a temas de radiación, temas de atmósfera sí, pero sobre todo radiación solar, radiación atmosférica, como he comentado, el tema de la interacción de esa radiación con las nubes, el balance de energía del planeta, pero desde el punto de vista de la componente radiativa, y bueno, nos vinimos a lo que era el CEAMA. En el transcurso del tiempo va evolucionando un poco la estructura del instituto, y esto estamos hablando en torno a 2004 más o menos, cuando nos venimos para acá, cuando era CEAMA, y va evolucionando la cosa, y entonces surge la idea de que hay que montar algo a nivel interuniversitario. En ese momento es Miguel Losada el que toma un poco la rienda del tema, se establece un poco lo que sería entonces la estructura actual del Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema Tierra. Básicamente se incorpora como Interuniversitario Córdoba. Hay intentos de incorporar otras universidades, pero al principio no acaba de cuajar. Y bueno, desde hace prácticamente 8 años ahora dentro de poco, yo entro en la dirección del instituto después de Miguel Losada. Conseguimos, ya estando yo dentro, incorporar a la Universidad de Jaén como tercera universidad en juego. Y bueno, básicamente, digamos, esta es un poco una explicación de la trayectoria aquí. Es decir, que en realidad lo que es hoy el ISTA ha sido antes el CEAMA, y bueno, en realidad tenemos 3 sedes, una en Córdoba, otra en Jaén y la de aquí. Y la de aquí, digamos, es la que gestiona un poco, es la que hace cabeza, ¿no? ¿Cuál es el motivo de vincular la Universidad de Granada con la Universidad de Córdoba y con la Universidad de Jaén, y que tenga ese carácter interuniversitario? Bueno, por un lado, el enfoque inicial era intentar tener algo interuniversitario a nivel andaluz. Por supuesto, empezábamos con, digamos, líneas que estaban conectadas con temas, en aquella época inicialmente incluso pues temas de satélite y GIS, pero también temas relacionados con la parte de interacción tierra-agua, con bastante componente hidrológica, orientada a estudiar, por ejemplo, la cubierta de nieve en Sierra Nevada. El grupo que hace fluidos ambientales pues trabaja también mucho con el tema de presas y pantanos. Y entonces, bueno, pues el incorporar a Córdoba surge porque allí inicialmente hay una buena conexión con grupos que hacen temas más bien conectados con esta parte de la ingeniería del agua, ¿no? Pero se va, digamos, enriqueciendo la cosa porque se incorporan grupos que al grupo de ecología terrestre que ya teníamos aquí, pues también en cierto modo lo enriquecen y le aportan desde Córdoba. Y de hecho la incorporación de Jaén tuvo que ver con, digamos, personal que estábamos conectados también tanto con la parte de fluidos como con la parte de ecología terrestre, y se incorpora también grupos de investigación que están conectados con evaluación de recursos de energía renovable, especialmente energía solar y energía eólica, ¿no? Entonces, digamos que el ámbito del instituto pretende ser el, digamos, estudio del sistema Tierra para dar respuesta a preguntas acerca del funcionamiento del sistema Tierra y de cómo podemos ayudar un poco a gestionar esos recursos, y en ese sentido en el que, de alguna manera, en las 3 sedes tenemos digamos, una componente, podemos llamar biosférica, orientada a la parte más, digamos, ecológica. Hay otra parte más orientada a la interacción entre lo que sería la componente
agua y también hielo, es decir, la parte, en realidad, agua, esa en fase sólida o líquida con la, digamos, componente terrestre. Y luego tenemos también la componente atmosférica, que bueno, en ese caso nuestra parte es más bien la componente atmosférica, ¿no? En la página web del instituto, en https://ista.es con 2 y latina, iista.es, ahí tenéis toda la información sobre los objetivos científicos del ISTA, las líneas de investigación, que son 3 principales. Una, observación y monitorización del sistema Tierra. Una segunda, de simulación del sistema Tierra y cuantificación de los servicios ecosistémicos. Y una tercera línea de investigación estratégica, que es el sistema de apoyo a la toma de decisiones ambientales. Me quiero quedar aquí porque me parece interesante que el instituto ayude, pero me gustaría saber, ¿ayude a quién? ¿A quién ayuda a tomar esas decisiones ambientales? Bueno, pues como ha dicho, la idea es que observamos, analizamos, modelizamos y esa información queremos que sea útil para, digamos, la administración, para quien necesite manejar esta información. Entonces, en este sentido, hay una colaboración bastante intensa, por ejemplo, con la Junta de Andalucía en todo el tema de lo que sería la gestión del Parque Natural y el Parque Nacional de Sierra Nevada. Digamos que también hay una colaboración intensa a nivel de mantener la idea todavía regional y local, en la medida que podemos interactuar con, por ejemplo, el ayuntamiento y en el tema de que nuestro estudio atmosférico se ha ido derivando a temas climáticos, pero también a temas de calidad del aire, pues ha habido interacción en este sentido y hemos ofrecido nuestro conocimiento para informar acerca de algunos de los estados, análisis de los estados de la situación de la calidad del aire en Granada. Ha habido también bastante contribución, por ejemplo, para dar información en todo el tema relacionado con la hidrología y con la gestión de recursos hídricos, desde estudios de asesoramiento hasta lo que sería contribución a elaborar documentación y legislación al respecto. Una de las cuestiones también importantes es que no solamente tenemos, digamos, una conexión muy próxima, esa conexión con las administraciones regional, local, sino que también, por ejemplo, algunas de las cuestiones que se están generando aquí se están haciendo en el marco de colaboraciones internacionales con programas subvencionados por la Unión Europea. Entonces, colaboramos de modo bastante directo con 3 de las redes de infraestructura europea orientada a medio ambiente, como es el caso de LifeWatch, que está orientada en el estudio de la biodiversidad y la aplicación de técnicas de inteligencia artificial, pero también gestión de datos, de grandes masas de datos para la gestión de la biodiversidad. Hay otra red muy interesante que conecta con lo que sería el estudio de los gases de efecto invernadero, se llama, el acrónimo en español lo leeríamos ICOS, y ahí hay una contribución también relevante. Y, por ejemplo, hay también una contribución destacable en otra red que se llama Actris, que tiene que ver con lo que sería el conocimiento, la monitorización, la modelización, el estudio, en definitiva, del aerosol como esos pequeños componentes, esas pequeñas partículas sólidas o líquidas que están en suspensión en la atmósfera y que pueden hacer muchas cosas, algunas interesantes, como sencillamente que se pueda producir la formación de nubes. En esta red también se analiza todo el tema de nubes, en parte por la conexión que tiene también con el aerosol, y lo que serían gases traza no conectados con los gases de efecto invernadero. Y esos gases traza conectan a veces con gases que en determinados ambientes se vuelven contaminantes, como puede ser el caso del ozono o como puede ser el caso de los óxidos de los óxidos en general de nitrógeno, por ejemplo. Entonces, en este sentido, esa contribución también es relevante porque, digamos, con las observaciones que nosotros hacemos, que están localizadas en un sitio muy concreto, próximo al Mediterráneo, estamos aportando información,
para que de alguna manera haya una visión que complemente el mosaico de información que se está consiguiendo en otros observatorios, que da una visión, por ejemplo, más conectada con lo que sería las regiones boreales o puede ser las regiones de Europa Central, para, bueno, contribuir en aspectos muy distintos. Por ejemplo, ahora mismo, recientemente, hace apenas una semana, se han establecido nuevas directivas sobre temas de calidad del aire. En ese sentido, esta red, por ejemplo Actris, ha sido relevante por su interacción con otras redes también conectadas con infraestructura europea, porque hasta ahora, por ejemplo, en temas de calidad del aire se ha monitorizado sobre todo, por ejemplo, esos gases que he mencionado, que son contaminantes, y se ha centrado, por ejemplo, en determinada manera de abordar el estudio de las partículas. Pero con la colaboración con esta red de investigación, por ejemplo, ahora el enfoque es que en la nueva directiva va a haber que prestar atención, va a haber que medir, por ejemplo, pues, de las partículas que hay, cuántas son de lo que en el lenguaje común llamaríamos hollín, es decir, ese humito negro que sale, por ejemplo, de los tubos de los vehículos de combustión, especialmente si son de combustible diésel, y ver también otras características, otro modo de medir la presencia de partículas. Hasta ahora, por ejemplo, el enfoque ha sido sobre todo medir la masa de partículas, es decir, el contenido en masa de partículas, pero es importante, aunque se ha hecho ese contenido en masa incluso separando, segregando en tamaño, es decir, lo que era más grande de una micra o lo que era por debajo de 10 micras, etcétera. Ahora hay más interés en conocer lo que sería la distribución de esas partículas, sabiendo en intervalos más finos de tamaño cuál es el número de partículas, porque en realidad, digamos, la masa es importante, pero la masa es un poco engañosa en el sentido de que las partículas muy grandes van a contribuir siempre mucho más en masa, pero muchas veces lo que es problemático es que puede haber muchas partículas pequeñas, porque esas, por ejemplo, desde el punto de vista de la salud, van a poder entrar mejor en el sistema respiratorio, en la vía respiratoria, pero incluso pueden entrar en el riego sanguíneo. Entonces, todo ese tipo de cambio ha surgido a raíz de estudios en estas redes. Entonces, por eso digo que hay diferentes maneras de incidir, de contribuir, que no son solamente el trabajar directamente elaborando informes concretos, ¿no? Entonces, que es una de las maneras en las que pensamos que estamos cubriendo esa tercera línea estratégica, ¿no? Participando en estas redes internacionales y haciendo este tipo de trabajo, de investigación desde Granada, me da la sensación de que el instituto, la labor del instituto, está en el primer nivel. Es un trabajo de primer nivel a nivel internacional, desde Granada. ¿Es así? Yo pienso que sí, y de hecho hace unos días tuvimos una evaluación externa en la que investigadores de América Latina, en concreto de la UNAM de México, de la Universidad Nacional de México, de un instituto de investigación bastante relevante, parecido un poco al nuestro, enfocado en temas medioambientales de Bolzano, en Italia, y también había un investigador de la Universidad de Helsinki, muy conectada pues, con estas redes que comentaba antes, con ICOS, con Actris, pues nos han, digamos, dado un empujón positivo porque bueno, la idea era presentarles cuál era nuestro plan estratégico actual, describir un poco cuál había sido nuestra trayectoria en los últimos años y bueno, consideran que nuestra implicación precisamente en estas redes es un aspecto positivo, pero recuerdo que comentaban dos aspectos muy interesantes. Uno, que valoraban muy positivamente nuestra implicación con el medio o entorno regional y local, entendiendo que no implica que eso tenga menos impacto, porque en realidad, digamos, nuestra experiencia es trasladable en el entorno, por ejemplo, mediterráneo, a otros sitios. Y hay otra cuestión importante que nos planteaban, que yo creo que es curioso, porque la universidad ahora se ha empezado a plantear también en algunas de los estudios que están haciéndose sobre el impacto de la Universidad de Granada, que no solo se vea cuántas publicaciones
producimos, de qué revistas son tan estupendas, sino ver también hasta qué punto la información que generamos es útil para, digamos, no sé, la gestión a nivel local, regional, mundial, de, por ejemplo, procesos medioambientales, pero no solo eso, también cualquier otro tipo de legislación. Y ellos, precisamente, en el comité de evaluación nos planteaban que en lo que les habíamos presentado, habíamos utilizado, decían, unas métricas muy estándar, claro, las que suelen utilizar para evaluarnos en algunos programas a los que nos presentamos para conseguir financiación, pero decían que tendríamos que intentar establecer, por ejemplo, o poner énfasis en ese tipo de interacción que tenemos, ese tipo de contribución que tenemos, por ejemplo, para el desarrollo regional, el desarrollo local. Y yo creo que, por ejemplo, una de estas últimas métricas que ha puesto en marcha la universidad es evidente, no solo ya ese nivel regional y local, sino en general a nivel de impacto de qué políticas, qué decisiones se están tomando basadas en el conocimiento y en qué medida la Universidad de Granada repercute. Y parece que bueno, que no estamos bien situados en este sentido. Siendo conscientes entonces que desde Granada y desde el instituto se está haciendo una labor de primer nivel en estas redes internacionales, resulta evidente que las entidades, las empresas, la gente que tenga que tomar decisiones importantes, tiene sentido que os consulte a vosotros, ¿no?, como expertos en todos estos temas. ¿Se os está consultando? Hombre, nosotros agradecemos que se nos consulte en el sentido de que nos hace sentirnos, por supuesto, más útiles. El problema que puede haber en algún momento es que hay que dar a conocer las cosas. Tal vez tenemos unos cauces, por lo menos desde el punto de vista de ciencia, muy bien establecidos de sociedades científicas concretas, revistas, congresos en los que realmente puede ser más impactante lo que tú estás haciendo y te permite interactuar con colegas que están haciendo algo parecido en otro entorno, en otros ámbitos. Pero a veces el tema de poder llegar, por ejemplo, a ciertos niveles más próximos requiere un tiempo que a veces no podemos dedicar, o que, bueno, no sé cómo decir, no lo dedicas tal vez porque a veces no has tenido la presión. Yo últimamente me siento un poco más presionado a intentar acercarme, por ejemplo, a estos, digamos, posibles usuarios de nuestro conocimiento para decir, mira, aquí estamos, esto es lo que os ofrecemos. El tema fundamental es que a veces, insisto, hace falta tiempo para buscar esa aproximación. Tenemos que buscar un lenguaje que llegue, lo cual yo entiendo que a veces, incluso dentro de, por ejemplo, de la ciencia, colaborar, que ha sido un reto que nosotros hemos tenido en el transcurso del tiempo, pues físicos con biólogos, biólogos con ingenieros, ingenieros con informáticos, a veces conlleva o requiere un tiempo de adaptación, hasta que encontramos dónde está esa coincidencia del lenguaje, cuando a algo lo llamamos del mismo modo o cuando determinadas cosas que son la misma entidad las vemos y las llamamos de modo distinto, y cuando ya ubicamos un poco un lenguaje común, un lenguaje o una traducción, si quieres, entre lenguajes, la cosa funciona. Tal vez en este sentido, desde la ciencia hacia, digamos, la aplicación, en la óptica también de un físico, no soy ingeniero, pues requiere un cierto tiempo. Entender cuál es el problema que hay y ver la solución que nosotros podemos aportar. Y luego, por supuesto, también está un poco la capacidad. La capacidad, entiendo, o explico en este caso, tenemos nosotros en nuestros grupos de investigación los recursos humanos, los recursos materiales como para abordar lo que se nos plantea. Implica abordar ese estudio, ese planteamiento, tener que recurrir a, bueno, pues, por ejemplo, a lo mejor a disponer de herramientas de medida, de análisis distintas de las que tenemos. Ya entonces hay que ponerte por medio, digamos, financiación, que a veces, digamos, no es tan fácil de conseguir. El tema humano, de recursos humanos, eso es súper complejo, porque lógicamente para hacer las cosas hace falta personal. En la universidad tenemos el tema interesante de que compartimos la docencia con la investigación, es importante, es fundamental hacerlo.
Yo creo que eso nos da un valor añadido sobre, por ejemplo, centros que solamente hacen investigación y que recurren a veces a incorporarse, en cierto modo, a programas de doctorado o programas de máster en la universidad para poder tener contacto con personal que formen. Pero el problema fundamental, digamos, está en eso, el hecho de que tal vez la disponibilidad de tiempo no es tanta como quisiéramos. En ese sentido, a veces el transmitir, el ver un poco cómo puedo dar solución, tiene todos esos hándicaps. Entonces es un tema que no es sencillo, pero sí que en un momento dado se observa que cuando explicas lo que estás haciendo por parte de aquellos que tienen que tomar las decisiones, surge un interés. El problema es que hay que buscar vías de financiación, hay que buscarlas. Actualmente están surgiendo, por ejemplo, pensando en este tema, si quieren más de sostenibilidad medioambiental, pues vías para buscar la interacción entre agentes de conocimiento y posibles entes que lo apliquen. Por ejemplo, a nivel de administración, pues hay programas de financiación desde organismos nacionales como FECIT, o pueden surgir, digamos, proyectos de determinadas fundaciones que intentan buscar este tipo de colaboración. Y bueno, hay que buscar la posibilidad. Pero el reto está ahí. Y en el tema del recurso humano, uno de los retos que es importante, pero ese ya independiente de que sea un tema aplicado, un tema fundamental, es que tú comentabas que cuando se inicia la percepción de un tema, hay un tiempo hasta que empieza a ser estudiado el tema, o un tiempo hasta que se llega a resultados, un tiempo hasta que esos resultados llegan a la gente, un tiempo hasta que la gente realmente se queda convencida de esos resultados. Es decir, que todo requiere tiempo. Bueno, pues en la formación de recursos humanos hay una de las cuestiones fundamentales que hay que captar, hay que atraer gente, por ejemplo, a temas científicos, científicos de puro desarrollo de ciencia o aplicados, hay que atraerla. A veces las situaciones no están siendo muy atractivas. Pero el segundo punto es que una vez que se hace ese esfuerzo, yo lo vivo cuando hemos ido formando pues, doctores, los doctores tienen que irse. Y entonces, digamos, hay un momento en el cual yo recuerdo que hubo cosas que no abordamos en algún momento histórico del grupo porque prácticamente habíamos tenido una buena etapa de formación de doctores, una etapa en la que la gente no había ido metiendo en cosas nuevas porque tú le planteas un reto. Como comentabas, Lucas, la labor del instituto tiene sentido cuando todo lo que se está investigando, todo lo que se está desarrollando es útil, ya sea para estas entidades públicas, ya sea para la sociedad. Y estábamos hablando del problema del tiempo. Siempre, todo el mundo, pues tenemos cada vez menos tiempo, vamos más acelerados y las reuniones incluso son más precipitadas, no se consigue transmitir las ideas con total claridad y eso provoca que no se entienda bien el contexto, no se entienda bien la problemática y luego el paso siguiente de ir a buscar esa financiación pues ya no coincide, ¿no? Porque no se ha dedicado el tiempo necesario. Desde mi punto de vista humilde, yo creo que lo que necesitamos es más tiempo de calidad. Por eso hacemos este tipo de entrevistas más pausadas, con un ritmo más tranquilo, sin buscar el contenido estrella inmediato, porque yo soy consciente de que para llegar a ese contenido de calidad hace falta andar un camino. Hace falta pues, crear un ambiente en el que pues, las personas que estén hablando estén cómodas, se vaya creando esa confianza, se vayan abriendo, se vaya hablando cada vez con más claridad. Y claro, me da la sensación de que a nivel institucional y cuanto más grande el problema, pues peor, menos se escuchan las personas las unas a las otras. A mí me gusta sobre todo hacer este tipo de entrevistas para que el invitado tenga la percepción de que realmente se le está escuchando, se sienta escuchado. Tú que formas parte de un montón de reuniones con mucha gente importante, ¿tienes esa misma percepción de que falta que las personas se escuchen las unas a las otras? Hombre, el problema que hay es que siempre hablamos de que ahora mismo hay mucha capacidad de informarse, de recoger información, de que la información fluya bastante rápido, pero a la vez
tal vez estamos un poco como inundados en esa información. Tú comentabas el tema de hacer una entrevista sosegada, etcétera, pero, por ejemplo, a mí me preocupa que yo compruebo a veces que el personal, cuando intenta ver, por ejemplo, un programa, más que todo a lo mejor, digamos, el audio, ¿no? Pues a veces te lo pone a 1.5 o 1.7 y entonces, bueno, pues es difícil, digamos, conseguir que se perciban los matices, incluso que se perciba la información correcta, si uno va con mucha prisa. Claro. La cultura, por ejemplo, que yo opino que es favorable, el tema del WhatsApp, por la inmediatez, por la, digamos, espontaneidad, tiene un riesgo, y es que muchas veces observas que escribes muy deprisa, pero sobre todo lees muy deprisa, con lo cual, aunque a veces esté muy bien redactado lo que te han dicho, nos perdemos matices interesantes e importantes. Luego, entonces, el tema de hay que dedicar a las cosas el tiempo que requieren. El problema es que en ese sentido a lo mejor entonces hay que ser selectivo y decir, bueno, pues aquí puedo llegar, aquí no puedo llegar. Exacto. Pero evidentemente a mí me da la sensación de que muchos de los malos entendidos y muchos de los problemas que surgen por eso, por falta de escuchar de verdad, es decir, de intentar que la comunicación sea real y no sea yo cojo lo que me interesa y salgo corriendo, ¿no? En cuanto a la información, ¿no? A mí me gusta siempre poner el ejemplo de un buen libro o de una buena película. Para conseguir que el espectador se entusiasme en la lectura o se llegue a emocionar o asustar o le genere emociones ese contenido audiovisual, hay que meterse dentro de la historia. No es suficiente con ir al minuto 35 donde pasa el momento clave de la historia, no, tienes que empezar por el comienzo de la historia, te van presentando los personajes, se va desarrollando la historia hasta que ya llega el momento clave donde explotan todas tus emociones. Si no hacemos ese esfuerzo como sociedad de poder guardar tiempo de calidad para disfrutar de ese tipo de contenido y para disfrutar de ese tipo de conversaciones también en el ámbito laboral, pues cada vez tendremos resultados de peor calidad, ¿no crees? Sí, digamos, de nuevo, las prisas al final no son buenas consejeras en absoluto, ¿no? Bueno, avanzando en esta entrevista, hemos estado hablando de la labor tan importante que se hace y de gran calidad que se hace en el instituto. Investigando en vuestro sitio web, que hay una información bastante amplia y de calidad. He visto que hay 8 laboratorios. He investigado también sobre los servicios que prestan los diferentes laboratorios. Me ha llamado también la atención, no sabía que aquí en Granada se hacían ensayos en el túnel de viento, ensayos de canal y tanque de oleaje, no lo sabía, fíjate. Siendo de aquí de Granada, creo que este tipo de cosas deben de conocerse en la ciudad, no solamente entidades públicas, sino también las empresas. Habrá muchas empresas que también necesiten hacer pruebas de este tipo. Sí, en principio estos laboratorios están, digamos, siendo gestionados por el grupo de fluidos ambientales, dinámica de fluidos ambientales, y en principio pues ellos tienen interacción con diferentes empresas. Digamos, tienen sus mecanismos de búsqueda de empresas interesadas, ya digo, en algunos ámbitos, por ejemplo, he trabajado también con la administración para el tema de simulaciones, el tema de experimentación, pero también para el tema de desarrollo de normativas. Y bueno, por una de las cosas intentamos a través de la página web mantener hasta cierto punto también ese tipo de información. Y en ese sentido, por ejemplo, la contribución que puede hacer la universidad a través de la Oficina de Transferencia de Investigación es interesante, porque, digamos, ellos montan también un escaparate a partir del cual pueden conocer potenciales usuarios qué es lo que se puede ofrecer. De hecho, nosotros tenemos dentro de la página de la universidad ofertados servicios, digamos, para la comunidad científica inmediata que sería la universidad, pero también para otros entes de investigación y también para empresas. Y entonces es algo que, bueno, procuramos que aprovechar un poco toda esa
digamos, estructura que la Universidad de Granada, en este sentido, intenta poner a nuestra disposición, ¿no? Sí, sí, es muy interesante y de primer nivel. Yo invito a las empresas que nos estén viendo y al resto de instituciones centradas en la labor de investigación a que visiten la página de ISTA, le echen un ojo a todos los servicios que ofrecen, a la carta de servicios del instituto, a través de la Universidad de Granada, y investigando y profundizando en la labor que hacen. Me llamó la atención una investigación que están haciendo en el Laboratorio de Física de la Atmósfera de la Universidad de Granada, que he visto que presta servicios de investigación de radiación en teledetección, como la evaluación de los recursos de la energía solar y la gestión de los recursos de la energía solar basada en la caracterización óptica del material particulado suspendido en la atmósfera. Me surgieron un par de preguntas al hilo de este trabajo que hacéis aquí. ¿Ese material particulado que queda suspendido en la atmósfera afecta o puede afectar en la generación de energía solar a través de paneles fotovoltaicos desde Granada Capital, por ejemplo? Pues vamos a ver varias cosas. Por ejemplo, uno de los temas de esas partículas en suspensión es que están suspendidas a un tiempo, al final acaban cayendo. Entonces, uno de los temas que tenemos y que son relevantes, por supuesto, en nuestro entorno, digamos, inmediato, dada la aridez del terreno y dada, bueno, que tenemos ahora unos días de trenes sucesivos de tormentas que están entrando y precipitación que está llegando, pero luego tenemos periodos muy secos. Entonces, por ejemplo, el ensuciamiento de esos paneles por deposición de polvo mineral que puede venir del desierto, como ha pasado y pasa con cierta regularidad, no tiene que venir en las cantidades masivas de hace un par de años. Sencillamente, eventos mucho más leves acaban depositando una cierta película de partículas de polvo mineral sobre cualquier superficie, incluidos los paneles fotovoltaicos. Está también la propia suspensión local, es decir, tenemos, ya digo, terreno muy árido, tenemos pistas de tierra, pero tenemos también que incluso, bueno, el propio tráfico genera por abrasión desgastes de componentes de los neumáticos, los frenos, etcétera, y todo ese material con un cierto tamaño acaba depositándose sobre los paneles. Y luego, otro de los aspectos, por supuesto, es que hasta cierto punto la suspensión, cuando las partículas están todavía suspendidas, no están ensuciando el panel, pues digamos que actúan como una especie de filtro que tamiza cómo llega la radiación. Bueno, normalmente lo que va a hacer es que esa radiación, en lugar de llegar mucho más directa, lo cual suele ser interesante más bien en los sistemas de producción, en los sistemas de concentración de radiación, para producir energía en centrales tipo torre o en colectores cilindros parabólicos, el tema que hay es que, en cierto modo, también produce una cierta atenuación. Entonces, bueno, la presencia en mayor o menor cuantía de partículas en la atmósfera afecta a la entrada de energía solar y, por tanto, afecta un poco al funcionamiento de los paneles. Por supuesto, por ejemplo, en el tema de cantidad de energía que puedes producir, es mucho más radical el impacto que puede producir, por supuesto, la presencia de nubes, ¿no? Pero es un aspecto a tener en cuenta en cuanto a la producción. Pero, por ejemplo, el ensuciamiento es un tema a tener en cuenta, ¿no? Otro de los servicios que he visto que ofrece ese laboratorio es en la investigación de radiación en teledetección. He visto que se estudia el balance energético de los ecosistemas y los edificios, así como se generan informes de sistemas de refrigeración por métodos naturales de los edificios. Entonces yo me pregunto, ¿estos servicios de este laboratorio pueden servir para ayudar, por ejemplo, al Ayuntamiento de Granada a identificar cuáles son los edificios municipales que alcanzan mayor temperatura en la época más cálida del año, así como ayudarle a encontrar y diseñar soluciones para enfriarlos por métodos naturales de refrigeración? Sí, en cierto modo, por ejemplo, uno de los temas que tenemos aquí es que tenemos un ambiente normalmente bastante seco, hablando del entorno más local. Entonces, eso tiene su inconveniente y tiene su ventaja. Uno de los mecanismos de refrigeración natural que se dan, lo queramos o no lo queramos, es que cada noche cualquier superficie que, digamos, tiene una visión bastante directa de lo que sería la bóveda celeste, envía energía en forma de radiación infrarroja, y esa energía en parte es capturada por gases de efecto invernadero,
pero si no hay nubes y no hay mucho vapor de agua, que ya digo, es una característica típica, por ejemplo, de Granada, sobre todo en verano, la humedad relativa es baja, pero en general también el contenido de vapor total que hay es pequeño, permite utilizar mecanismos de refrigeración. Entonces, es, digamos, hacer que las cubiertas que están expuestas de alguna manera, pues tengan materiales que, en cierto modo, potencien esa emisión y, por ejemplo, pues durante el día rechacen la radiación solar. Como son intervalos, hablaríamos en este lenguaje físico, espectrales distintos, pues quiere decir que de alguna manera se puede buscar la complementariedad de propiedades del material, ¿no? Me parece muy necesario que todo esto lo conozca la gente que lo tiene que conocer, porque en Granada tenemos problemas de efecto de islas de calor urbanas. Cada verano pues notamos más el aumento de las temperaturas, se habla mucho de todos los efectos perjudiciales de cambio climático. Yo creo que hay muchas sinergias posibles y mucha colaboración para buscar soluciones a estos temas en Granada, yo creo que sí. Por terminar con el apartado del instituto, me gustaría mencionar que desde su creación ha conseguido una financiación de 45,5 millones de euros, corrígeme si me equivoco, para desarrollar un total de 229 proyectos, 227 gracias a esa financiación y 2 de ellos sin financiación. 188 de esos proyectos han sido proyectos nacionales y 39 proyectos han sido internacionales. Al hilo de estos datos, Lucas, yo te quiero preguntar, ¿cómo de complicado es el proceso de conseguir financiación para desarrollar este tipo de proyectos? Bueno, el tema fundamentalmente hay que empezar diciendo es competitivo, ese es el tema. Entonces, las cifras que has mencionado hacen referencia, por supuesto, a la trayectoria de muchos años. Estamos ya aquí, digamos, como si absorbemos incluso la etapa CEAMA en el ISTA, son prácticamente casi 20 años lo que llevamos en el candelero. Y el asunto fundamental es que se ha recurrido a fuentes de financiación muy diversas, convocatorias nacionales, convocatorias regionales, convocatorias internacionales de la Unión Europea, incluso en algún caso ahora mismo hay vivos, hay vigentes algunos proyectos que están financiados por el ARM, que es un organismo de los Estados Unidos, con cooperación con investigadores de ese país. Ha habido también colaboraciones con algunos países latinoamericanos, por ejemplo con Brasil, con proyectos que han permitido pues, realizar trabajos con ellos y formar a investigadores latinoamericanos con los que actualmente hay una interacción realmente importante. Y esencialmente lo que ha habido es una necesidad de aprender cómo buscar la estructura idónea de proyectos para cada tipo de convocatoria, para cada tipo de ventana que se ha abierto, ¿no? Evidentemente ese dinero suele ser un dinero que va muy orientado, pues, en algunos casos a compra de equipamiento. Hay cantidades que han ido directamente a compra de equipamiento de un modo importante y a poder financiar personal que pueda desarrollar un trabajo, que pueda desarrollar la tesis o que pueda desarrollar un trabajo específico, incluso con formación ya de doctor. El tema fundamental es que, insisto, es un terreno muy competitivo. En algunos casos no se trata de una competición puramente en un ámbito determinado, sino que se trata de convencer de que la inversión en temas atmosféricos o en temas de recursos hídricos es importante en un programa más general. Entonces, digamos, es una especie de doble capa de competencia. Y una de las cuestiones que estamos trabajando también últimamente, aunque suele ser una parte más pequeña de la financiación, es el tener asesoramiento para la administración, para empresas y de alguna manera ofrecer servicios aplicados a las necesidades que de alguna manera también pueden revertir aunque sea un trabajo más orientado, más específico, que los otros y, digamos, también mantener un poco la estructura, tanto de equipamiento
como sobre todo de recursos humanos, porque lo que te decía antes, el problema fundamental es que una vez que tú formas a la gente, el problema fundamental es cómo conseguir que esa gente siga estando y siga estando motivada. Entonces, lógicamente, la motivación implica ofrecer condiciones de estabilidad, de mejora de salario, etcétera, y a veces desde aquí no es fácil. La única manera a lo mejor es, digamos, que formen parte de la estructura universitaria o, digamos, que al final de alguna manera, si no, acaban abandonando, por así decirlo, porque hay un tope en el que podemos ofrecer en financiación de proyectos o contrato vinculado a un proyecto concreto, ¿no? Una pena, ¿no? Se hace el gran esfuerzo de formar a esas personas, personas que tienen talento, personas que pueden aportar muchas cosas positivas y al final, por no poder darle un poquito más de lo que necesitan, pues claro, quieren seguir aprendiendo, quieren seguir formando parte de proyectos punteros y dan el salto de Granada. Coincido contigo, hay que hacer un esfuerzo para retener el talento. Es clave, si queremos seguir siguiendo ahí, estando en esa primera línea, el talento tiene que estar aquí trabajando desde Granada en las mejores condiciones posibles. Sí, por eso, digamos que desde ese punto de vista, aquí el planteamiento que tenemos es, por un lado, recurrir a, digamos, esas fuentes de financiación y esa colaboración en proyectos internacionales, que además es muy enriquecedora porque, digamos, compartes conocimiento y aprendes mucho de gente de otros países, consigue una financiación que permite desarrollar normalmente a veces un trabajo, si quieres, más libre o más abierto en cuanto a desarrollo de ciencia, pero también estamos buscando un poco esa otra interacción más local para desarrollar trabajos más aplicados, que tengan una aplicación más inmediata, pero que, por un lado, por supuesto, hagan útil lo que se está aprendiendo, lo que se está conociendo, lo que se maneja, lo que se conoce, y sean también una fuente de financiación. A la vez que, lógicamente, bueno, pues puede ser un servicio bastante útil para una empresa, para una administración, porque, bueno, si estamos ofreciendo algo sobre lo que tenemos un gran conocimiento, tienen una garantía de que va a funcionar la cosa. Y bueno, pues tenemos un poco también el recurso, digamos, la seriedad o la garantía que ofrece la universidad, ¿no? Lucas, lo vamos a dejar aquí. 2 preguntas más te voy a hacer sobre el trabajo que realizáis en el instituto. Queda por delante todavía todo el apartado que quería hablar de contaminación atmosférica, de cómo medís, cómo analizáis los datos. Si te parece, eso lo vamos a dejar para una siguiente visita, donde también me comentaste que había personal específico que nos podía enseñar las instalaciones, etc. Los que están a pie de esa técnica, de esa metodología. Si te parece, entonces, en esa próxima visita hablaremos largo y tendido sobre contaminación atmosférica y todo lo relacionado con la problemática en Granada, pero sí me gustaría terminar esta entrevista con estas 3 preguntas que tengo aquí anotadas. La primera de ellas es cuántos trabajadores, cuántas personas, cuántos trabajadores y cuántos investigadores se benefician de toda esa financiación que sois capaces de conseguir para desarrollar su trabajo desde Granada. ¿Cuánta gente? Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista de si pensamos que el beneficio es porque esto le aporta la posibilidad de hacer un trabajo remunerado, pues podríamos hablar de que en el instituto ahora mismo tenemos, bueno, no sé si incluir en el paquete, bueno, vamos a hacer un poco un totum revolutum, entre personal que está contratado ya por la universidad, porque somos profesores de la universidad o tienen un contrato permanente con la universidad, y el personal que tenemos contratado a través de proyectos con ayuda del Ministerio o con sencillamente la financiación conseguida del proyecto, pues en la sede de Granada estamos del orden de unas 60 personas, 60-70 personas. Pero lo que hacemos revierte la investigación de mucha más gente, es lo que comentaba. La información que se genera, por ejemplo la que se comparte en las redes internacionales de investigación,
pues da lugar a que el impacto lo tengamos a nivel de Europa, pues prácticamente, no sé, volviendo al tema de Actis que os comentaba antes, pues prácticamente 22, 23 países involucrados en la red, en cada país de media a lo mejor 2 o 3 instituciones, algunos países con más instituciones, en España por ejemplo tenemos de hecho entre universidades y organismos como el INTA, el CIEMAT o el CSIC, pues prácticamente 6 entidades distintas, y eso implica que nuestro trabajo, nuestros resultados impacten en mucha gente. Nos permite colaborar en trabajo, en lo que hacemos estudios de cómo es, no sé, por ejemplo, en el entorno este que comentabas de más atmosférico, pues cómo es el impacto de cierto contaminante pues, en diferentes zonas de Europa. Entonces, eso implica realizar estudios cooperativos en los que, digamos, al final, lo que hacemos aquí afecta, yo diría, a centenares de investigadores a nivel europeo y más allá de nuestras fronteras, ¿no? 2 preguntas me quedan, como he dicho, lo vamos a dejar aquí en otra siguiente entrevista, otro siguiente capítulo. Nos centraremos única y exclusivamente en contaminación atmosférica, en conocer el trabajo que se hace aquí desde el Instituto para verificar los datos, analizarlos, pedir, analizar, investigar y poner en conocimiento de las instituciones que tienen que tomar las decisiones los datos relativos a la calidad del aire, a la contaminación atmosférica aquí en Granada. La primera pregunta que me gusta hacerle siempre a la gente que entrevisto en Granada Sostenible: ¿has estado cómodo? ¿Te ha parecido interesante? ¿Te parece necesario un formato como este de Granada Sostenible? Sí, yo en principio he estado cómodo, aunque como todos sabemos siempre luego hay una especie de presión y hemos conseguido una especie de burbuja para estar aquí tranquilos y estar hablando, pero sí, efectivamente yo he estado cómodo y yo creo que si la gente toma el tiempo para poder ver esto, posiblemente conozca algo más de la realidad de cómo en Granada se están haciendo cosas que tienen aplicación en Granada y trascendencia también más allá de Granada, ¿no? La última pregunta es una especie de comentario abierto, comentario libre a cámara, en base a la labor que vienen desarrollando durante todos estos años en el instituto, ¿no? Me gustaría que reflexionaras sobre todo el trabajo importante y valioso que habéis realizado y que tú como director pues, has estado coordinando, dirigiendo, gestionando. ¿Con qué te quedas? ¿Qué es lo más valioso, lo más importante, lo más significativo, lo mejor que habéis conseguido desarrollar aquí en el instituto? No sé, a lo mejor es como muy, no sé si de autocomplacencia, pero yo diría que hay una cuestión relevante. El tema de los estudios que se están desarrollando aquí desde el punto de vista de, como os decía, la parte biosférica, la ecología terrestre, el tema de alérgenos, el tema, por ejemplo, de atmosférico, el tema hídrico. Hay que estudiarlo en diferentes puntos porque cada punto tiene sus características. Aquí se han desarrollado técnicas que se pueden trasladar a otros sitios, pero el conocimiento que estamos desarrollando aquí de estos ámbitos yo creo que es relevante. Y sobre todo el generar aquí a nivel de la Universidad de Granada y también de la de Córdoba y Jaén como parte del instituto, una estructura en la cual hay gente formada que está teniendo repercusión, que está llegando a, digamos, otros colegas, a otros ámbitos a nivel internacional y que tengamos, por así decirlo, una visibilidad. Es decir, esa visibilidad a lo mejor no la hemos conseguido a nivel de la ciudad local, regional, pero desde el punto de vista del escenario internacional, una de las cuestiones importantes es que el instituto tiene relevancia, se conoce, tiene su hueco. Y eso es importante porque hay que generar una cultura científica que está ahí, que tenemos que alimentar, que tenemos que potenciar. Tenemos aquí al lado el Parque de las Ciencias, que también es un modo de sembrarla, y es fundamental. Es decir, una de las cosas importantes es los recursos humanos. El grupo humano que se va generando en este entorno es fundamental. Hay un grupo de hombres y mujeres trabajando aquí, a pie del cañón. Recuerdo que hubo un tiempo en el que alguna vez ha venido alguna persona a entrevistar y decía que en el grupo había muchos hombres y pocas mujeres.
han sido circunstancias históricas. Y el otro día bromeábamos en una cerveza de los miembros del grupo, en concreto del grupo de Atmósfera, que realmente ahora hay pocas mujeres en ciencia. Bueno, posiblemente hay poco, pero aquí hay muchas en ciencia. Y entonces, no solo en ciencia, sino en ciencia un poco dura, como puede ser a veces la física. Entonces, yo creo que ese hecho de haber generado una siembra, un grupo humano que está proyectándose y que yo creo que va a ser relevante a nivel de la proyección que pueda tener Andalucía en el mundo en este ámbito, es fundamental. A las personas, coincido plenamente, las personas son lo que le da vida y lo que le da sentido a cualquier institución, como aquí ocurre en el instituto. Lucas, muchísimas gracias, enhorabuena por la labor que venís realizando durante tantos años. Nosotros desde Granada Sostenible estamos a disposición vuestra para, bueno, para echar este tipo de ratitos de charla, darle visibilidad al trabajo que realizáis y desde luego sí que nos gustaría venir más veces para seguir conociendo y seguir dando visibilidad a ese trabajo que se hace desde los diferentes laboratorios, las diferentes líneas de investigación estratégicas y que la sociedad lo conozca, las empresas de Granada también se hagan eco de todos estos temas y se creen sinergias y todos podamos trabajar y crear una comunidad que dé soluciones a los problemas medioambientales. Pues gracias por haber venido, gracias por haber dedicado este tiempo a oír mis opiniones, que bueno, son mis opiniones, pero intentan ser un poco también parte de la opinión de la gente que trabaja por aquí. Y bienvenido siempre que queráis, es decir, que está en vuestra casa y os esperamos. Muchísimas gracias, Lucas. Y a vosotros os esperamos en el próximo capítulo de Granada Sostenible. Ya sabéis, granadasostenible.es y en las redes sociales, en LinkedIn, en YouTube y en Instagram. Hasta pronto, nos vemos en la próxima.